Un día yo me preguntaba, ¿cómo podría tener éxito auténtico en mi vida? Alguien me preguntó, Bill, ¿qué planes tienes para tu futuro? ¿Te vas a dedicar a la obra cristiana de tiempo completo o vas a hacer trabajo secular? Ese es un concepto muy pobre de la vida, porque cualquier cosa que hagamos debe ser obra cristiana de tiempo completo, porque cualquier cosa que hagamos la debemos hacer para el Señor. Sin embargo, yo sé a qué se referían, así que yo me puse a pensar, ah, obra cristiana de tiempo completo, eso significa ser ministro o misionero. Y yo pensé, ¿yo podría ser ministro? Y comprendí que no podía ser ministro porque no puedo hablar frente a la gente. Y eso era tan cierto porque cuando yo era estudiante era tan nervioso para hablar en público que pasaba saliva varias veces para poder hablar y estaba demasiado nervioso. Si me ponías frente a un grupo me espantaba totalmente y les aseguro que ninguna cosa era más difícil para mí. Había un temor incapacitante. Y luego, segundo, yo pensaba, ¿ser misionero? No podría ser misionero porque no me gusta viajar. Así que pensé, pues no hay ninguna otra alternativa para mí más que el disque trabajo secular. Así que hice toda clase de pruebas de preferencias y de aptitudes y de intereses y me dijeron, serías bueno como abogado. Y empecé a estudiar leyes, pero no pasó mucho tiempo para que me diera cuenta de que yo sería muy poco realizado en el estudio de leyes, porque Dios ha puesto intereses, deseos y aptitudes que Él quería cumplir a su manera, y con tanta frecuencia los hombres analizan nuestras virtudes y dicen, esto es lo que te haría feliz si haces lo que es mejor, más fácil para ti. Pero con Dios es diferente. A Él le encanta tomar nuestras debilidades y mostrarse fuerte en nuestras debilidades. Y así nadie tiene ninguna duda respecto a quién lo está haciendo. Y Dios recibe la gloria. Y al analizar mi vida, yo me deleito en el hecho de que Él ha podido tomar debilidades humanas, incapacidades humanas y convertirlas en un mensaje de su fuerza y de su poder. Así que cualquiera que sea lo que se logre en mi vida, no es por mis fortalezas, sino por mis debilidades. Yo había otra área en mi vida en cuanto a mis habilidades académicas o incapacidades académicas más bien. Yo empecé en la escuela y los maestros advirtieron a mis padres acerca de mí. Dijeron, tu hijo Billy no la va a hacer en la escuela. Y predijeron que las cosas irían de mal en peor en mi carrera académica. Y de hecho, tuvieron mucha razón. Las cosas sí fueron de mal en peor en mi carrera académica, hasta que un día me expulsaron del primer año. Y ahí en el pasillo estaba mi madre. Y la maestra se inclinó y le dijo algo al oído a mi mamá. Y luego se inclinó y con mucho entusiasmo me dijo a mí, Billy, ¿no quisieras permanecer en el primer grado otra vez el próximo año y ser el líder de tu clase? Y yo pensé para mí, pues definitivamente no fui líder el primer año, así que después de meditarlo yo me ofrecí de voluntario para ser líder del primer grado. En la segunda vuelta, el problema es que no salió muy bien, porque al final de ese segundo año, en primer grado, me hicieron el mismo ofrecimiento. Y después de que platicaron un poco más, decidieron que debían mandarme al segundo grado, aunque yo realmente no estaba preparado para eso, pero pensaron que 2 años en el primer grado era suficiente, así que pasé al segundo grado, a prueba. Y el siguiente año había el mismo problema. Debemos
seguir adelante, pero no es capaz de hacer trabajo de tercer grado y después de platicar decidieron aprobarme o pasarme a prueba. Y cada año, si es que pasaba, pasaba a prueba. Y finalmente un día, de alguna manera, llegué al 8º grado. Y un día una de mis hermanas mayores soltó un gemido y le pregunté qué te pasa y dijo, pues ya estarás entrando a high school el próximo año, si es que llegas, y vas a sacar malas calificaciones como de costumbre, y te van a estar llamando constantemente a la oficina del director por tus malas calificaciones, y muy pronto nosotras seremos conocidas como la hermana del tonto. Y pensé, pues esa es toda la motivación que necesito, y decidí sacar buenas calificaciones, y me esforcé mucho, 4 horas cada noche, a veces 5 o 6 horas cada noche haciendo las tareas, y lo más que pude lograr fue calificaciones promedio. Y como en el penúltimo año, en la secundaria, en la prepa, alguien me preguntó, Bill, ¿quisieras tener realmente éxito en todo lo que haces? Y obviamente dije que sí. Dijo, si quieres tener éxito, ¿por qué no participas en este proyecto? Y él me asignó un proyecto. Y yo pensé, nunca podría hacer esto porque requiere ciertas destrezas que yo no tengo. Y ese había sido mi problema en la escuela. 3 cosas que yo no podía hacer en la escuela. Primero, no podía leer. Segundo, no podía recordar lo que leía. Y tercero, no me podía concentrar. Aparte de eso, si no hubiera sido por eso, estoy seguro que hubiera salido muy bien. Así que cuando me preguntaron acerca de esta actividad, dije, pues creo que no funcionaría. Pero entre más lo meditaba, pensaba, pues que no tengo nada que perder. Más vale que lo intente. Así que intenté realizar esta actividad y empecé, me llevó como 17 horas la primera semana, y luego la segunda semana otras 17 horas, y la tercera semana, y la cuarta semana, durante todo un semestre, invertí el tiempo necesario en esa actividad, pero no más tiempo que lo normal en la escuela. Y salieron las calificaciones al final de ese periodo, y estaba como en un promedio de 95%, y eso fue una sorpresa para los maestros y para mí también. El siguiente año continué con esa actividad, aunque me consumía mucho tiempo, y el siguiente año mis calificaciones también estuvieran con 95 de promedio, y me gradué como miembro de la Sociedad de Honor de la escuela, y eso fue una sorpresa para todos. Y seguí con la universidad, y de ahí en adelante en la universidad y en mi carrera, en la medida directa a mi fidelidad a esta actividad, mis calificaciones subían o bajaban o estaban en algún punto intermedio. Y no solamente las calificaciones, sino todas las demás áreas de mi vida. Y recuerdo, uno de esos años tuve la oportunidad de entrar a un concurso de ciencias. Yo no sabía mucho acerca de ciencias, pero entré al concurso y saqué un premio en toda la región interestatal y me nombraron científico futuro de América y toda clase de reconocimientos. En otra ocasión entré a un concurso de redacción y saqué un premio, y parecía que cualquier cosa que hiciera mientras fuera fiel en esa actividad, Dios la bendecía, Dios la honraba. Y eso es exactamente lo que dice en su palabra. Dice que si somos fieles en esta actividad, prosperaremos. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes que están aquí por primera vez piensan que saben cuál es esta actividad? ¿Podría ver sus manos? Muy bien. Veo muchas manos. Si yo les preguntara a ustedes, creo que me darían algunas buenas respuestas. Algunos dirían, ha de ser leer la Biblia. Yo les diría, no, esa es buena preparación, pero esa no es la actividad. Otro dirá, ha de ser testificar a otras personas. Yo diría, no, el testificar es un resultado natural de hacer esto, pero no es eso. Otro dirá, ha de ser oración. No, la oración es el resultado espontáneo de esto, pero no es eso. Otro dirá, ha de ser memorizar la escritura. Yo diría, no, esa es una preparación esencial, pero no es eso. ¿Cuántos de ustedes, ahora que están aquí por primera vez, saben cuál sería la actividad? ¿Puedo ver sus manos?
Ya perdimos muchas manos. Ahora, yo podría darles la palabra que usa la Escritura, y Dios dice que si tú haces esto, y lo menciona, serás más sabio que todos tus maestros, a menos que ellos lo estén haciendo también. Y yo diría que hay muy pocos que lo están haciendo. Número 2, dice, los haré más sabios que todos los ancianos, todos los antiguos, todos los que han vivido antes que tú. Y te haré más sabio que todos tus enemigos, lo que significa que probablemente tendremos enemigos durante el resto de nuestra vida. Pero Dios dice que además de todo esto, yo te haré tan gozoso que habrá espontaneidad en tus labios. Y estas son algunas de las promesas que Dios nos da, garantías si somos fieles en esta actividad. Durante muchos años he estado explicando esta actividad porque ha sido tan rica y tan real en mi propia vida. Y luego, con el paso de los años, he dicho, Señor, por favor, abre perspectivas más amplias de esta actividad, de tal manera que más personas pudieran realmente hacerlo. Y me siento tan agradecido del privilegio de poder decir que el Señor ha dado lo que yo considero que es el regalo más grande de toda mi vida. Él ha abierto un camino para tomar aquello que fue usado en mi educación. Ahora nos ha dado una manera de integrarlo al aprendizaje académico de tal manera que yo sé que Dios va a garantizar el éxito mucho más allá de lo que jamás hemos visto antes. Y voy a explicar una parte de eso hoy porque creo que es una base, un fundamento para lo que veremos después. Si tomamos este círculo, y esto representa lo más profundo de nuestro ser, eso significa que tenemos estas tres partes en nuestro ser. Aquí está el centro mismo y está nuestro espíritu humano. Y luego tenemos nuestra alma y luego tenemos nuestro ser físico. Ahora, nuestra alma tiene estas tres partes. Así que aquí tenemos la mente, la voluntad y las emociones. Antes de que yo me convirtiera a Cristo, yo oí que Dios me amaba, que me amaba tanto que envió a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que viniera a mi vida y me salvara. Así que puse mi fe y confianza en el Señor Jesucristo. Y yo sé que llegué a ser cristiano. El único problema es que antes de convertirme a Cristo yo tenía conflictos con mis pensamientos, yo tenía conflictos con mi voluntad, tenía conflictos con mis sentimientos. Y después de llegar a ser cristiano, seguía teniendo conflictos con mis pensamientos y seguía teniendo conflictos con mi voluntad y con mis emociones. Así que, ¿qué fue lo que nació de nuevo? Uno regresa a las Escrituras en Juan capítulo 3, versículo 6. No dice que nuestra alma haya nacido de nuevo, dice que nuestro espíritu nació de nuevo. Lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Así que el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu. Aquí hay dos espíritus ahora. El Espíritu Santo de Dios dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como nuestro espíritu ha nacido de nuevo, ¿qué hacemos con el alma? Y esta actividad particular es la que Dios dice que si transformas tu alma a través de esta actividad, todo lo que hagas prosperará. Romanos 12, 1 y 2 habla acerca de la necesidad de la transformación de nuestra alma. Y esta actividad realmente conduce a la transformación. Romanos 12, 1 y 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, santo,
agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Así que, ¿cómo transformamos nuestra alma? Esa es esta actividad. Así que vamos a esta actividad y vamos a explicar paso a paso lo que realmente implica realizar esta actividad, que si la realizas, que si yo la realizo, Dios nos dará éxito asombroso en nuestra vida. Hay una cosa, al revisar mi vida, hay una cosa que yo haría diferente. Yo participaría más en esta actividad, porque al recordar las ocasiones en las que he sido infiel a esta actividad, Dios no ha tenido la libertad para bendecirme como Él ha deseado. Cuando sí he sido fiel, Dios promete dar éxito y no se imaginan lo importante que es esto para todos nosotros. Si no se llevan ninguna otra cosa de esta semana, sino solo esto y lo hacen, recibirán todo, porque a través de esto solo Dios les dará todo lo demás que necesitan. Vamos a estar hablando acerca de la transformación de nuestra alma, y eso ocurrirá a través de la única arma que el Espíritu Santo sabe usar. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y Él quiere transformar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones a través de la Escritura. Él quiere tomar la Escritura y convertirla en una parte viviente de nuestra vida. Me encantan esas palabras de Juan 15. Si viven su vida en mí y mis palabras viven en su corazón, podrán pedir, podrán enumerar cualquier cosa que deseen en mi palabra y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Así que Dios quiere que su palabra viva en nuestro corazón, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y cómo ocurre esto? El primer paso que Dios quiere que demos es tomar un inventario. ¿Cuáles son las áreas de necesidad en nuestra vida? Podrás decir, pues yo leo la Biblia. No basta con eso. Dios quiere que su palabra sea una parte viviente de nuestra mente, voluntad y emociones. Por esa razón, ¿sabes que Dios diseñó ciertos salmos para su pueblo, para enseñar a su pueblo el abecedario? Hay 7 de estos salmos, y estos salmos empiezan con las diferentes letras en forma consecutiva del alfabeto hebreo. Y estos salmos eran tan importantes que Dios quiso que los niños los memorizaran desde el principio. Así que los niños hebreos aprendían el abecedario a través de estos capítulos. Algunos de ellos son el Salmo 25, el Salmo 34. Estos son salmos favoritos, capítulos muy importantes. Salmo 37 es otro. Salmo 119 es uno de los más importantes. Ahí hay 8 versículos, cada uno comienza con la siguiente letra del abecedario. Hay 8 versículos con la misma letra y recorre todo el abecedario. ¿Y por qué hizo Dios eso? Porque Él quiere asegurar que instalemos en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos ciertas porciones de la Escritura. Además de los salmos y la necesidad de implantarlos en nuestro corazón, Jesús quiere que conozcamos sus pensamientos, y eso sería Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Esa es la base de toda la enseñanza del Señor Jesucristo, una porción fundamental. Y luego Dios quiere que entendamos nuestra posición en Cristo. Eso sería Romanos 6, 7 y 8. Él quiere que sepamos que cuando nos convertimos a Cristo, participamos de la victoria de Cristo y a través de eso podemos alcanzar victoria sobre los hábitos y las tentaciones. Y luego Dios quiere que entendamos su ley,
como cristianos. Dice que si entendemos y pensamos en sus leyes, las repasamos, las analizamos y tomamos los principios de ahí para nuestra propia vida, tendremos éxito en los negocios, en el matrimonio. Y entre más aprendemos acerca de los principios detrás de la ley de Dios, más emocionados estamos. Con razón dice David, cuánto amo yo tu ley, medito en ella de día y de noche. Éxodo 20 al 23. Hay más sabiduría, más aplicación, más lecciones de lo que nos imaginamos. Ahora, no cumplimos con la ley para llegar a ser cristianos. Tampoco podemos cumplir la ley para alcanzar la justicia que Dios espera. Excepto, ¿qué es lo que oímos en Romanos 8? Una vez que tú y yo somos cristianos y participamos del poder de Cristo, Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me eleva por encima de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que la ley no podía hacer, debido a la debilidad de la carne pecaminosa, Dios, enviando a su Hijo en la carne y en semejanza de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si vamos a pasar por sufrimiento, entonces, Primera de Pedro es una porción muy importante, y todos pasaremos por sufrimiento. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si queremos entender la base del amor, entonces, 1 Corintios 13. Dios quiere que tomemos estas secciones y que comprendamos que dentro de cada palabra hay todo un mundo de significado. Nunca lo podremos agotar, pero cuando tomamos estas palabras y frases y versículos y las abrimos, veremos mundos de significado, más de lo que podemos imaginar. Y luego salvación. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 10:9 al 13, que ya hemos mencionado, para entender el camino de la salvación. Estos son algunas de las cosas básicas que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida, no necesariamente en este orden, pero estas son algunas de las porciones básicas que Él quiere en nuestra vida. Una vez que discernimos que debemos tomar estas porciones e injertarlas a nuestra vida, entonces el siguiente paso es hacerlo. Así que, número 2, los memorizamos. Tomamos una sección, no solo un versículo aquí o allá. Está muy bien conocer un versículo, versículos favoritos, pero todos son versículos favoritos de Dios. Y Él quiere que nos entusiasmemos con pasajes más amplios, porque entonces podemos pensar con Dios una serie de ideas. Como es más alto el cielo que la tierra, así son sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Es tan fácil que tratemos de bajar a Dios a nuestros pequeños pensamientos, pero Él quiere que nosotros subamos a sus pensamientos y hacemos eso memorizando porciones extensas a un mismo tiempo. Y al dominar esto, palabra por palabra, memorización, idea por idea, conjugación por conjugación, es muy importante porque cada palabra, cada conjugación es esencial para entender lo que Dios realmente está diciendo. Y vas a descubrir algo. Por eso es tan emocionante. Cuando empiezas y tomas un pasaje, digamos como el Salmo 25, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Oh Dios, en ti confío, no sea yo avergonzado. No triunfen sobre mí mis enemigos. Ninguno que confía en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que transgreden sin causa. Y cuando tomemos eso y lo citamos al Señor, pudieras pensar al principio que entiendes lo que significan esas palabras y frases, pero descubrirás una cosa: entre más los dominas de memoria,
es como si viniera una transición y empiezan a salir cosas nuevas de esa sección que tú nunca habías visto antes, pero están ahí, siempre han estado, pero tú no los habías visto hasta que los repasas y los repasas palabra por palabra, idea por idea. Dentro de unos minutos estaremos haciendo un dibujo a gises y mis manos se llenan de el polvo del gis y puedo limpiar estas manos de dos maneras diferentes. Uno requiere esfuerzo, jabón y agua para tallar las manos, sacarlo de las uñas y todo eso se requiere esfuerzo. De la otra manera no requiere ningún esfuerzo y las manos quedarán perfectamente limpias. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos a través de la memorización de su palabra. Puedo tomar estas manos y colocarlas bajo agua corriente. Y esa agua corriente, pasando por sobre las manos, tarde o temprano, desalojará cada partícula de tierra y polvo. Dios dice que si su palabra está fluyendo a través de nuestro corazón, nos limpiará. Juan 15:3. Ahora sois limpios por la palabra que yo os he hablado. Santifícalos en tu verdad. Dice Juan 17, tu palabra es verdad. Jamás limpiaremos nuestra mente, voluntad y emociones hasta que no tomemos primeramente secciones de la Escritura para discernir en nuestro corazón lo que Él quiere que tengamos en el alma y luego pasamos eso por nuestra mente, memorizamos palabra por palabra y entre más memoricemos de la Escritura, más se limpia nuestra mente y se purifica por la palabra, por el lavamiento de la palabra. Me dirás, Bill, pues ya me eliminaste a mí porque no puedo memorizar, no tengo capacidad para memorizar. Tengo buenas noticias para ti, la memorización no depende de la habilidad tanto como depende de tu interés. Si yo les dijera a cada uno de ustedes, por cada versículo que memoricen en la Biblia, recibirán $100. ¿Cuántos de ustedes tendrían una nueva capacidad para memorizar? Muy bien. Y esa sería una recompensa muy insignificante en comparación con la riqueza de introducir la palabra de Dios a nuestra vida. Había una señorita que después de nacer tuvo una infección en su ojo y le prescribieron un medicamento equivocado. Le pusieron mostaza en los ojos y quedó ciega. Y en lugar de amargarse, respondió a la gracia que Dios le dio. Y además su abuela y sus padres respondieron a la gracia que Dios dio en esa situación. Y empezaron a enseñarle a esa niña la escritura. Y muy pronto ella podía citar capítulos enteros de la Biblia. Y luego podía repetir libros enteros de la Biblia. Memorizó 17 libros de la Biblia, algunos extensos como Génesis y Éxodo, libros grandes. Y su mente estaba tan aguda que pudo integrar verdades bíblicas y componer entre 8 y 9 mil himnos. La mayoría de los favoritos que cantamos el día de hoy fueron compuestos por Fanny Crosby. Ella escribió tantos cantos y frecuentemente redactaba hasta 15 cantos al mismo tiempo, los componía en su mente y luego alguien venía y ella los escribía y se los daba. Verso tras verso, estrofa tras estrofa, 15 a la vez, y compuso tantos cantos que a los editores les daba pena poner
su nombre después de todos ellos. Así que le asignaron 4 nombres diferentes, seudónimos. Y por eso muchas veces ni sabemos que son cantos de ella, porque se publicaron bajo 5 seudónimos. Nos dicen los que estudian la mente que la persona promedio solo usa 2/10 de 1% de su capacidad mental total. Nuestros cerebros, como nuestros músculos, entre más lo usamos, más se desarrolla. Entre menos lo usamos, menos capaces somos de usarla. Como que se atrofia, como que no responde. Y además, entendemos que si enseñas a tus hijos y a tus hijas a memorizar la escritura en su juventud, entonces su mente continuará desarrollando hasta los 29 o 30 años o más. Sin embargo, si no lo usan en la memorización durante esos primeros años, entonces la mente se estanca muchos años antes. Creo que ni siquiera hemos empezado a ver el potencial en nuestra vida al memorizar la escritura y llenar nuestra mente con la memorización bíblica. Y dirás, pero ¿no bastaría con leerla y estudiarla? No, no es lo mismo. Cada día tú y yo enfrentamos momentos en que la Biblia se nos quita y solo lo que hemos memorizado lo podremos usar, especialmente si queremos hacer esta actividad que Dios ha dicho que bendecirá cualquier cosa que hagamos. Un ejemplo es cuando apagamos la luz en la noche para dormir. No podemos leer en la oscuridad. Yo no puedo, no sé tú. Solo es la escritura que he memorizado la que puedo usar cuando apago esa luz. Y esa es una de las ocasiones más importantes en nuestra vida para usar la escritura. Así que la memorización es algo muy importante. Yo les animaría a tomar esto y empezar a enseñarles a sus hijos y a sus hijas. Si se requieren premios para motivar a sus hijos, bien, dales premios. Pero hay que decirles a los hijos, yo te puedo dar un premio por memorizarlo, pero solo Dios sabe si lo estás usando en tu corazón como Él quiere que lo uses. Solo Él te podrá dar la recompensa si lo haces de esa manera. Pero memorizar palabra por palabra, idea por idea, ¿sabes lo que se logrará con eso? Memorizar la escritura desarrollará fe, te dará la visión de lo que son las ideas de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, una vez que lo hemos pasado por nuestra mente, el siguiente deseo de Dios es tomar ese mismo capítulo, la misma porción, y pasarla por nuestra voluntad. ¿Cómo pasamos la escritura por nuestra voluntad? La pasamos por nuestra voluntad al visualizarla, visualizar lo que significará en nuestra vida si lo aplicamos. Dios quiere que tú y yo imaginemos la escritura. Cuando leemos en las escrituras, hazme oír gozo y alegría para que los huesos que has abatido se regocijen. Posiblemente eso no nos da ninguna imagen. Si no es así, entonces nos perdemos lo que Dios nos está tratando de decir. Pero si investigamos un poco para saber lo que hacía el pastor cuando fracturaba la pierna del cordero, entonces entendemos lo que Dios nos está diciendo a nosotros. En aquellos tiempos, si un pastor veía a un corderito que se extraviaba constantemente y no obedecía la voz del pastor, ese pastor sabía que ese cordero, tarde o temprano, moriría o sería consumido por los lobos o los leones o el oso. Así que el pastor amorosamente le fracturaba la pierna a ese corderito. De ahí en adelante el corderito no iría a ningún lado. El pastor tomaría ese cordero y lo cuidaba, lo pondría sobre su hombro para cargarlo a todas partes. Y la relación de cuidado, de interés de ese pastor por ese corderito, con el paso de las semanas, mientras ese corderito se sanaba, establecía una relación donde ese cordero jamás se volvería a extraviar. Permanecería al lado del pastor. Y David dice que usando esa analogía en su oración de confesión en el Salmo 51,
Después de que pecó, dice, Señor, hazme oír gozo y alegría para que los huesos que tú has quebrantado puedan regocijarse. Entre más podamos tú y yo visualizar la palabra de Dios, mejor podremos entender lo que Dios realmente nos está diciendo a nosotros. La Escritura está llena de analogías. Incluso hemos descubierto recientemente, hemos estado participando en el asunto de la educación y hay una clave para saber si una persona puede pensar, no es cuántos hechos puedes enumerar en un examen. ¿Saben cuál es la clave para saber si eres capaz de pensar? Y esta es la prueba que aplican para candidatos a doctorado. Aplican la prueba de análisis de analogías de Miller para ver si una persona es capaz de armar analogías y entender los significados de las analogías. Y a mí me asombra, con razón dice Dios, que si tú llenas tu vida, tu mente con su palabra y entiendes y visualizas, con razón seremos exitosos en todo, porque la Escritura están llenas de analogías. Y estamos tomando la prueba de analogías para doctorado, la prueba de analogías de Miller, y les estamos enseñando a los hijos a probar esas pruebas. Estamos usando la Escritura para hacerlo. Estamos tomando analogías bíblicas que sean idénticas a las de Proverbios. Hay 17 tipos diferentes de analogías. 15 de los 17 están ahí mismo en Proverbios. Dios quiere que tú y yo podamos visualizar la Escritura, lo que Él nos está diciendo, de tal manera que podamos tener una percepción mental excepcional. Y luego Dios también quiere que visualicemos las consecuencias del pecado. Porque la Escritura no está allí solo para nuestra diversión. Está ahí para convertirse en parte viviente de nuestra vida. Quisiéramos ver ahora cómo funciona esto. Un día, llamó una señora. Dijo, Bill, ¿podrías ayudarme? Creo que voy a sufrir un colapso nervioso. Así que nos juntamos y ella me contó cuál era su problema. Su problema era que varios años antes, a esa época del año, ella había regresado de la tintorería y le había quitado la bolsa de plástico a la ropa y puso esa bolsa en la cama, en la cuna del bebé. Un poco tiempo más tarde vino su madre y cuando vio ese plástico sobre la cuna dijo, jamás hagas eso, ese plástico podría caer sobre tu bebé y lo ahogaría y el bebé moriría. Dijo la mamá, está bien, lo voy a quitar. Pero su madre se fue y ella no se acordó de quitarlo. Y esa noche hubo un viento por la ventana y arrastró ese plástico y lo hizo caer sobre el bebé. Y al día siguiente entró la mamá y encontró a su bebé muerto. Y de ahí en adelante, cada año, especialmente a esa época, pero todo el año, tenía un terrible círculo del lamento. Tenía esta secuencia de pensamiento. Si tan solo no hubiera puesto ese plástico en la cuna, si tan solo no hubiera escuchado a mi madre, si tan solo no hubiera soplado el viento, si tan solo no hubiera muerto mi hijo, si tan solo no lo hubiera puesto en la cuna, y así vueltas y vueltas dando a ese círculo de remordimiento. Y creo que cada uno de nosotros tiene círculos de remordimiento, cosas que si tan solo no los hubiéramos hecho, si no hubiéramos hecho esto, si no hubiéramos hecho aquello, a Satanás le encanta que tú y yo caigamos en ese círculo de remordimiento, porque sabe que mientras tengamos ese círculo de remordimiento no podremos
visualizar e imaginar porciones completas de la Escritura, especialmente algunas porciones básicas de la Escritura. Permítanme darles otra ilustración. Se trata de un joven estudiante que llegaba tarde para la reunión de jóvenes de la iglesia y salió corriendo de la casa, se subió al coche y manejó a la iglesia, y como iba tarde, tomó un atajo, y mientras iba a prisa por una calle, salió un niño persiguiendo una pelota y le pegó al niño y lo mató. Y de ahí en adelante tenía este enorme círculo de remordimiento. Si tan solo no hubiera salido tarde a esa reunión, si no hubiera ido a exceso de velocidad, si no hubiera ido por ese callejón, si no le hubiera pegado a ese niño, si no hubiera llegado tarde, si tan solo, y así vuelta y vuelta. Otro ejemplo, un joven que tuvo participación en la muerte de uno de los más distinguidos cristianos de todo el tiempo. Este joven se llamaba Saulo, que posteriormente llegó a ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fácilmente hubiera podido tener este mismo círculo de remordimiento si tan solo no hubiera estado ahí el día que apedrearon a Esteban, si no hubiera tenido los vestidos de los que lo mataron, si no hubiera instado a que lo mataran, si tan solo no hubiera estado ahí, y así vuelta y vuelta. Yo soy culpable de su muerte. Vuelta y vuelta. Si Satanás logra que tú y yo lamentemos el pasado, tiene victorias para el futuro. Pero Satanás no quieres que entiendas lo que vamos a ver enseguida, porque si tú comprendieras cómo visualizar la Escritura en estas áreas, no solamente serás libre de toda esta culpa y remordimiento, sino que podrás tener la base para un mensaje muy sólido en el futuro. ¿Cuál es la Escritura que Dios quiere que visualicemos? Primeramente, Ezequiel 18:20. Acepta el hecho de que soy digno de muerte. El alma que pecare, esa morirá. Vez tras vez en la Escritura Dios dice que si se te advierte y no acatas la advertencia, digamos que te advierten acerca de un buey y ese buey va y mata a una persona, debes cuidar, porque si no pones atención, dice la ley de Dios que tú tienes que morir. Tú fuiste negligente, era negligencia criminal. Esa madre era digna de muerte. El apóstol Pablo sabía que él era digno de muerte. Ese muchacho era digno de muerte. ¿Sabes por qué tenemos culpa con tanta frecuencia? Porque seguimos discutiendo con Dios. Dios dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y decimos, no, Dios, no es tan malo, tú no entiendes, soy más o menos bueno. Me resbalo y caigo de vez en cuando. Dios dice, no, resbalas de vez en cuando y haces algo bueno. ¿Sabes cuál es el primer paso del arrepentimiento? El primer paso del arrepentimiento es ponerse de acuerdo con Dios. Ahí termina la lucha. Dios, tú tienes la razón. Mi corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios, yo soy digno de muerte. Si aceptamos eso, la verdadera culpa nunca conduce a una persona a la desesperanza. Pero es cuando discutimos con Dios, cuando diferimos, que hay problemas. Así que primero reconoce, yo soy digno de muerte. Todos nosotros somos dignos de muerte porque hemos violado las leyes de Dios. Y eso nos conduce a la segunda escritura que hay que visualizar. Aquí está ese cuadro. Le pregunté a esa mujer, ¿alguna vez has visualizado clavando a Jesús a la cruz? Dijo, no, nunca he visualizado eso. Por eso tienes problemas con tus pecados y la salvación, porque ¿qué fue lo que clavó a Jesús a la cruz? Fue herido por nuestras transgresiones. Fue azotado por nuestras iniquidades. Nosotros lo matamos, lo pusimos en la cruz. Debido a nuestro pecado, nuestros pecados lo clavaron a la cruz. Si pudiéramos visualizar eso, y le pregunté, ¿puedes visualizar eso en tu mente? Y le pregunté, ¿cuál es el peor pecado? ¿Matar a tu hijo o matar al Hijo de Dios? Dijo, claro que matar al Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que mató al Hijo de Dios?
nuestros pecados, tus pecados, no solo la negligencia criminal, sino otras cosas. Eso fue lo que lo clavó a él a la cruz. Estos son pecados. Este es pecado, el pecado de rechazar y matar al Hijo de Dios. Así que, una vez que visualizamos eso, entonces Dios quiere que visualicemos Romanos 5:8, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para que Él pudiera pagar la pena completa del pecado. Una vez que Él paga esa pena completa y Él lo pagó ahí en la cruz, Él entonces quiere que nosotros visualicemos 1 de Pedro 1:18, que dice, Dios, yo tengo estas manchas, tengo pecado en mi vida, me siento tan corrupto, me siento tan culpable, porque estas cosas me causan vergüenza, me causan pena, me causan pesar cada vez que las pienso. Pero Señor, ahora mismo, como yo puse a Cristo en la cruz, tú usaste su muerte como pago por mi pecado, su sangre. Ahora te estoy pidiendo que limpies todo mi ser en la sangre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y nos dice, 1 de Pedro, que somos redimidos no con cosas corruptibles como plata u oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Y si pedimos a Dios que nos limpie por la sangre de Cristo, no hay nada más puro, nada más limpio que la sangre de Cristo. Y después de pedírselo a Él que nos limpie, entonces nos presentamos delante de Dios. No importa cuáles hayan sido los pecados del pecado, estamos delante de Él, puros y limpios, como la sangre de Cristo. Y luego, de ahí en adelante, Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Pero antes de llegar a eso, me pregunto si podríamos inclinar el rostro para orar. Yo quisiera tanto que cada uno de nosotros experimentemos el ideal de Dios. Y la única manera de experimentar el ideal de Dios es mediante el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios tiene su verdad y Satanás tiene su engaño. Dios dice que cada uno de nosotros es pecador. Satanás dice, no, básicamente eres bueno. Dios dice que hay un pago por el pecado, separación eterna. Satanás dice, el buen Señor siempre pasa por alto nuestras faltas. Dios dice que el hombre jamás podrá alcanzar perfección, la que Él requiere para entrar al cielo. Satanás dice que si procuramos hacer lo bueno, seguramente nos dejará entrar al cielo. Dios dice que Él demuestra su amor por nosotros al enviar a su Hijo a pagar la pena eterna por nuestro pecado. Satanás dice que el dolor que pasamos aquí es la paga del pecado. Dios dice que necesitamos solo creer en el Señor Jesucristo como pago pleno por todo nuestro pecado, y Satanás dice que nosotros necesitamos creer en nosotros mismos. Dios dice que podemos saber que tenemos vida eterna. Satanás dice que lo único que podemos esperar es que un día lleguemos al cielo. Y yo creo que hay algunos de ustedes aquí presentes que jamás han depositado plenamente su fe y confianza en el Señor Jesucristo únicamente para su salvación. Ya hemos hablado acerca de los que han hecho una profesión de fe en el pasado y sin embargo tienen dudas. Ahora yo quisiera hablar con ustedes que están presentes y que jamás han tomado un acto decisivo, definido, de fe y obediencia para depositar su confianza en el Señor Jesucristo únicamente para la salvación y en su sangre para limpiarte de pecado y de todos tus pecados. Ahora mismo, quisieras clamar a Él en tu propio corazón, quisieras decir, Dios, soy un pecador. Tengo muchos remordimientos, pero mi pecado
y los visualizo ahora. Clavaron al Señor Jesucristo a la cruz, pero a través de su sangre se hizo el pago, y ahora mismo yo abro mi vida, mi corazón a ti, y te pido que tú me limpies ahora mismo en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, para que todo mi pasado, todo mi pecado, esté bajo la sangre de Cristo, para no ser recordado jamás. Y serás tan puro y limpio como la sangre de Cristo, redención perfecta. Si tú estás pidiendo ahora mismo eso al Señor, de todo corazón, ¿podría ver brevemente tu mano? Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre Celestial, gracias por la preciosa limpieza de la sangre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias porque podemos recibirla por fe y ser limpios de todo nuestro pecado. Señor, gracias por la redención que hay en la sangre de Cristo. Gracias por el potencial de tu Espíritu obrando en nuestras vidas como hijos e hijas tuyos. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo. Amén. Yo aprecio tanto y sé que el Señor en el cielo se goza por cada uno que viene a Cristo por fe. Y si vamos a visualizar e imaginar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, esta es la perspectiva más amplia. Primeramente, Él quiere que visualicemos que Él ha diseñado y Él ha creado a cada uno de nosotros. Él te creó a ti por su amor y quiere que nos aceptemos a nosotros mismos como Él nos hizo, los inalterables. Así que aquí estás tú abajo. Este es el primer paso, creo yo. Dios quiere que aceptemos nuestra condición, que aceptemos la condición de nuestro corazón como engañoso sobre todas las cosas. Y luego Dios te conduce a ese lugar donde puedes entender que Cristo murió por nosotros y que aquí estamos nosotros abajo y que hay un abismo entre nosotros, pero el abismo fue cruzado por Cristo cuando Él se entregó a sí mismo por nosotros y Él nos está pidiendo que nosotros le recibamos. Eso es salvación y eso es lo que algunos han hecho hace un momento. Después de la salvación, luego está todo el asunto del crecimiento, la obediencia. Incluso Dios quiere que nosotros, por obediencia, que inmediatamente después de ser cristianos, estamos en Cristo, pero ahora nosotros estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Pero también acá, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que nuestra posición está en Cristo. Nuestra experiencia diaria práctica es que todavía estamos aquí. Falta mucho que recorrer para crecer en nuestra vida cristiana. Y en este nivel Dios quiere que le obedezcamos a Él. Quiere que le obedezcamos a Él, por ejemplo, en el bautismo. Y al hacer eso, luego, además, y después de eso, Él quiere que desarrollemos su palabra en nuestra vida mediante la memorización, visualización y luego la personalización. Y luego empezamos a tener más y más de la palabra de Cristo. Y aquí Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero llegará un momento en que un día seremos como Él cuando Él regrese en la segunda venida de Cristo. Le veremos como Él es y seremos como Él es. Así que este es el crecimiento en la vida cristiana a medida que nos acercamos más y más a lo que es el Señor Jesucristo. Pero la salvación ocurre aquí, y luego la obediencia, y luego finalmente la culminación de todo cuando estamos con el Señor por toda la eternidad. Así que si visualizamos la Escritura a través de nuestra voluntad y determinamos que queremos
que eso sea parte de nuestra vida, entonces tomamos ese mismo pasaje y lo incorporamos a nuestros sentimientos. Y este es el paso número 4. Dios quiere que lo personalicemos. Él quiere que pongamos la escritura en primera persona. ¿Cómo sucede eso? Si estamos memorizando, por ejemplo, Colosenses 3, primeramente lo memorizamos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, el Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y al tomar eso y memorizarlo, ese es el primer paso. Luego lo visualizamos, que cuando nosotros llegamos a ser cristianos, entramos a participar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y como ahora estamos sepultados con Él, resucitados con Él, debemos poner nuestro afecto sobre las cosas de arriba, no las de la tierra, porque estamos muertos y empezamos a visualizar cuáles son las cosas que debemos tener afecto, y luego los visualizamos y luego lo personalizamos. ¿Cómo lo personalizamos? Lo ponemos en la primera persona. Yo, mí, mío. No, sí pues habéis resucitado con Cristo, pero puesto que yo he resucitado con Cristo, yo buscaré las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Yo pondré la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque yo he muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando tomamos la escritura y la ponemos en la primera persona, la escritura entonces se convierte en una expresión viviente dentro de nuestro corazón y estamos haciendo la actividad que Dios dice que Él bendecirá. Él nos hará prosperar en todo lo que hagamos. Y esa es la meditación en la Escritura. La meditación es la actividad que Dios dice que si meditas en mi palabra de día y de noche, todo lo que hagas prosperará. Eso lo vemos en el Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que lleva su fruto a su tiempo, y su hoja no se caerá, y todo lo que haga prosperará. Yo recuerdo esto hace años. Preguntaba, ¿será cierto que todo lo que haga prosperará si medito en tu palabra de día y de noche? Y esa es exactamente la promesa que Dios hace. En Josué 1:8, Dios dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche para observar y hacer conforme a todas las cosas que están en ella escritas, porque así harás prosperar tu camino y así tendrás éxito. 1 Timoteo 4:15, Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, medita en estas verdades, entrégate completamente a ellas, para que tu éxito sea aparente para todos. Entre más tomemos tú y yo la Escritura, la memorizamos, la visualizamos y la explicamos, y luego personalizamos, repitiéndoselo a Dios como expresión de nuestra mente, voluntad y emociones, entonces Dios dice que todo lo que hagamos tendrá éxito. Yo creo que sería muy apropiado que ilustremos a través de un dibujo con gises este último paso, este asunto de lo que significa meditar en la palabra de Dios. La meditación realmente viene de la palabra rumiar. La meditación es lo que hace la oveja al rumiar su alimento. La oveja sale por la mañana, temprano, se come ese pasto y al terminar se acuesta y empieza a rumiar. Lo primero que hace, tiene 4 compartimentos gástricos, lo primero que hace es devolver los palos y las piedras y las arroja. Y nosotros eliminamos cualquier pensamiento extraviado que no son congruente con la palabra de Dios. Segundo,
tomamos ese pasaje y lo deglutimos, lo pasamos y luego lo devolvemos de nuevo y lo masticamos. Pero como Dios nos compara con ovejas, eso explica una duda muy importante. Y esa duda es, ¿por qué nosotros como cristianos no podemos realmente sostener la meditación? Porque es un hecho que las ovejas no tienen la capacidad para sostener y preservar su alimentación por sí mismos. Por eso, el pastor debe estar ahí. Y yo he llegado a la fuerte convicción de que si yo voy a ser fiel en guardar la palabra de Dios en mi corazón, entonces necesito rendir cuentas a alguien. Cuando yo estaba en la escuela, solo era fiel en la memorización y meditación de la Escritura, porque creyentes piadosos cada semana estaban dispuestos a escuchar los versículos y me preguntaban, Bill, ¿qué fue lo que memorizaste esta semana? Y como podía explicar lo que había memorizado, esa era la motivación para perseverar. La meditación es la recitación en oración con aplicación personal. La meditación es hablar con el rey en su propio lenguaje. Meditación es expresar mi voluntad y mis pensamientos y mis emociones con términos bíblicos en lugar de usar mis propias palabras. Cuando yo peco, puedo orar y puedo decir, Dios, ¿me perdonas por mi pecado? Y Dios me perdonará, pero también puedo citar el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y entre más cito el Salmo 51, más entiendo acerca del pecado, la confesión, el arrepentimiento y la restauración. Y hay tantas cosas que de lo contrario simplemente no entendería. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. La meditación es aprender un idioma nuevo. Cuando yo fui a la escuela, cuando finalmente llegué a nivel superior, me dijeron que tenía que estudiar un idioma extranjero, así que les pregunté a mis amigos cuál es el idioma más fácil. Y me dijeron que era el español. Así que me inscribí para estudiar español. Y pronto aprendí que ningún idioma era fácil, ni siquiera el español. Sin embargo, durante esos años, en la escuela, en la universidad, cuando estaba memorizando un capítulo por semana, yo pude aplicar la misma concentración a la lista de vocabulario, de modo que saqué calificaciones aceptables en español. Y luego, años más tarde, tuve la oportunidad de ir a Sudamérica y platicar con aquellos alumnos en la escuela, y cuando iba para allá, entre más me alejaba de los Estados Unidos, menos y menos inglés se escuchaba, hasta que por ahí en Perú llegó el momento de la verdad.
Estaba en un restaurante y se acercó el mesero y empezó a dirigirme palabras. Y creo que estaba hablando español. Y en ese momento tan penoso, me di cuenta de que ni siquiera podía explicarle en español que yo no hablo español. Me da pena decirles lo que le dije, pero lo único que se me ocurrió fue decirle, no speaky. Y la razón por la que eso era tan penoso es que era después de 4 años de estudiar español. Y me empezaba a preguntar qué fue lo que falló. Comprendí que aprender un idioma extranjero requiere ciertas destrezas. Primero, expresarte a ti mismo en ese idioma. Yo podía hacer eso en la secundaria. Segundo es entenderle a otra persona cuando ellos se expresan, y eso también lo podía hacer. Pero la tercera prueba de un idioma es uno que yo nunca aprendí, y es visualizar las palabras. Cuando oía una palabra en español, como la boca, eso no me decía a mí nada, hasta no traducirlo al inglés, mouth, y luego tenía una idea. Y como nunca visualicé las palabras, se me olvidó el idioma. Y por eso es tan importante que nosotros visualicemos la escritura, que entendamos lo que Dios quiere decir cuando dice, yo soy el pastor y vosotros las ovejas. Y entre más entendemos acerca de lo que es un pastor, mejor entendemos su función en nuestra vida. Cuando David dijo, hazme oír gozo y alegría, para que los huesos que has quebrantado se gocen. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Si entendemos el papel del pastor en esa época, sabemos a qué se refería. Si esos pastores veían un cordero extraviado que no hacía caso al pastor, el pastor se acercaba y le fracturaba la pierna a ese cordero. Y entonces el pastor cargaría ese cordero en su hombro para cuidarlo hasta que sanara. Y de ahí en adelante ese corderito jamás se extraviaría, porque había establecido una relación especial, amorosa con ese pastor. A eso se refiere David cuando dice, bueno ha sido que sea afligido para aprender tus justos juicios. Dios sabe lo fácil que es que nos extraviemos de Él, y por eso permite que sucedan cosas para conducirnos de nuevo a Él, para que no nos volvamos a extraviar. Así que la meditación es hablar al Rey en su propio idioma. Es pensar los pensamientos de Dios después de Él. La meditación es la recitación en oración con aplicación personal. Luego surge la pregunta, ¿a qué hora vamos a encontrar tiempo para meditar? ¿Debemos trabajar durante el día y dormir de noche? ¿Cómo podemos meditar de día y de noche? Hay 4 momentos durante nuestro ciclo en que realmente no tenemos que concentrarnos en algo. Son momentos ideales para meditar. Se mencionan en Deuteronomio 6:7. Habla de estas cosas, hablando de la palabra de Dios, habla de estas cosas cuando te acuestes, lo último que piensas al dormirte, y cuando te levantes.
lo primero que pienses al despertar en la mañana y cuando andes en el camino, yendo y viniendo del trabajo, de la escuela o a donde sea, y cuando te sientes en tu casa a descansar, estas son 4 ocasiones en las que te puedes concentrar en la palabra de Dios y abarcan día y noche. Posiblemente la más importante de esas 4 es al dormirte por la noche, porque los pensamientos más importantes que tienes son con los que te duermes. Nos dice la Escritura que la tarde y la mañana fueron el primer día, la tarde y la mañana fueron el segundo día, y la razón por la que empieza con la tarde es que aquello con lo cual te duermes estará en tu subconsciente toda la noche y determinará tus actitudes mentales al día siguiente. ¿Han oído la frase acerca de una persona malhumorada que se levantó con el pie izquierdo? No, más bien es que se acostó con el pie izquierdo. Por eso es importante que nos durmamos recitando la Escritura. Si has tenido dificultad para dormir, yo quisiera motivarte a dormirte recitando la Escritura, porque Satanás preferiría que te durmieras y no que estés recitando la Escritura. Y si él es el responsable de no dejarte dormir, será mejor dejarte dormir. Será una buena manera de conseguir una buena noche de sueño sin más distracción de parte de Satanás. Incluso algunas de las experiencias más difíciles que he pasado debido a la meditación en la palabra de Dios, he podido pasar una buena noche de descanso, y eso es tan útil cuando se trata de enfrentar decisiones y problemas difíciles. Pero si no puedes dormir, tienes una gran desventaja. Y he hablado con muchas personas a través de los años que han tenido mucha dificultad para dormirse en la noche. Han intentado de todo: pastillas, sedantes, calmantes, ejercicios, y les he dicho, debes intentar esto. Y es asombroso cuántos han descubierto que sí funciona. Alguien dijo, si no puedes dormir en la noche, no cuentes ovejas, habla con el pastor, y verás que el sueño dulce y profundo será tuyo. Y luego, si nunca has tenido la experiencia de meditar para dormir, no te espantes si llegaran a venir algunos sueños sorprendentes, porque si has permitido alguna impureza en tu mente, la palabra de Dios no coexiste con pensamientos impuros. Así que esas impurezas pudieran salir en forma de sueños espantosos, pero no te inquietes, eso no durará mucho tiempo, posiblemente una semana o 2, dependiendo de cuánta basura hay ahí adentro. Pero una vez que se ha resuelto todo, tendrás la experiencia emocionante de tener sueños piadosos. ¿Alguna vez has soñado que estás conduciendo personas a Cristo? ¿O que estás adorando al Señor en tus sueños y llorando de gozo delante de Él? Cuando sueñas eso, despiertas al día siguiente y tienes todo un nuevo amor por las personas y amor por el Señor. Y eso es lo que Él quiere que experimentemos, como Él quiso y como Él diseñó. Así que la meditación ha de hacerse
al dormirse en la noche, al despertar, al pasar el día, al andar en el camino, al estar sentado en la casa. Y luego la siguiente pregunta: ¿cómo lo haces? Hemos revisado ya algunos pasos. Otra manera de explicarlo es que si tú tuvieras una casa y quieres prestárselo a alguna familia, darías ciertos pasos. El primer paso sería encontrar la familia que quieres que viva en esa casa. Se nos dice que nuestro corazón es la morada del Espíritu Santo y Dios quiere vivir en nuestro corazón. Si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir cualquier cosa y yo lo haré. Y queremos que Él more en nuestro corazón. Así que primeramente seleccionamos el pasaje que queremos implantar en nuestro corazón. Y luego, en segundo lugar, instalaríamos a la familia. Y eso lo hacemos con la escritura al memorizarla. Luego, enseguida, lo que hacemos es remodelamos la casa para adaptarse a los usos de ellos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su palabra. Quiere que su palabra remodele nuestra vida. No quiere que remodelemos su palabra, sino que su palabra remodele nuestra vida. Y luego esa familia disfrutaría ese hogar y lo compartiría con otros. Y cuando nosotros compartimos la palabra de Dios con otros, no cristianos, estamos testificando. Y al compartirla con cristianos, estamos compartiendo. Y al compartirla con el Señor, estamos orando. Así que todas las expresiones de nuestra vida vienen de la palabra de Dios. Ahora, en la medida que avanzamos y pensamos que las cosas van bien en nuestra vida, Dios ve nuestra vida y Él ve que hay muchos pasajes que deben instalarse y realmente no los hemos instalado. Así que Él llega y Él permite que sucedan cosas. Y nosotros decimos: Señor, ¿por qué echaste a perder mi vida? Y Dios dice: he permitido estas cosas para que tú puedas experimentar una nueva profundidad de entendimiento de mi palabra que nunca has tenido antes. Si tomamos cada suspiro en los salmos, cada pesar, la pasamos por la escritura, descubriremos lecciones y entendimiento que nunca habíamos tenido antes. Es lo que dice en 2 Corintios, capítulo 1, que podemos pasar por tribulaciones y dificultades, pero eso significa que podremos compartir con ustedes consuelo y consejo, con el mismo consuelo y consejo que nosotros hemos recibido del Señor en nuestras aflicciones. Y basado en eso podemos gozarnos en la tribulación. Y convertiremos estos problemas nuestros en una experiencia rica de la bendición de Dios para otros. Tienen valor que redime. Creo que es una verdadera tragedia si pasamos por pesares y angustias y no aprendemos las lecciones que Dios quiere que aprendamos en su palabra. Cuando yo era estudiante, yo me preguntaba: ¿por qué David constantemente está gimiendo en los salmos? Y luego ya maduré y yo empecé a gemir. Y regresé a los salmos y me asombró la precisión con la que se expresaba. Mi propio amigo en quien he confiado, con quien tenía dulce consejo, íbamos juntos a la casa de Dios. Él ha levantado su calcañar contra mí y empezaba a ver esos salmos a través de la experiencia personal. Más entendía a lo que Dios se refería. Y de niño
Yo quería ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo pensaba, si los salmos se convirtieran en mi expresión, en la expresión de mi corazón, entonces, ¿por qué no podría decir Dios de mí, que soy hombre conforme a su corazón? Y al empezar a leer algunos de esos salmos, yo no quería pasar por esas experiencias. Sin embargo, Dios es fiel y Él me hacía pasar por cada vez más de esas experiencias. Y si yo pudiera escoger ahora entre no pasar por la experiencia, pero no tener el entendimiento de la Escritura, en cada caso yo aceptaría esos pesares y dolores, porque hay un tesoro tan rico y abundante que Dios da al pasar por los problemas, dificultades y pesares, y descubrimos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de ellos y a través de ellos. Cuando yo era estudiante, había otro problema que yo tenía, y es que yo no era muy fiel en la lectura de la Escritura. Yo despertaba por la mañana y sabía que debía levantarme y leer la Escritura, pero estaba cansado. Así que decía, Señor, ¿qué te parece si lo hago después de la escuela? Pero después de la escuela tenía otras actividades. Decía, Señor, lo hago después de esto. Pero después de la cena tenía que hacer tareas. Así que decía, Señor, al terminar las tareas lo hago. Pero nunca terminaba mis tareas. Así que le decía, a primera hora de la mañana, Señor. Y eso sucedió durante varios días. Finalmente olvidé todo el asunto, pero Dios no. Él sabía que yo no sería fiel a su palabra y nunca tendría crecimiento en la vida cristiana y nunca podría experimentar lo que Él tenía para mí. Y lo mismo se podría decir de ti si no eres fiel a la palabra de Dios. Así que un día un líder cristiano me invitó a ir con él a otra ciudad y él iba a predicar, y cuando predicó dijo, algunos de ustedes están buscando algo que sea lo suficientemente fuerte para llevarlos a la palabra de Dios. Y yo pensé, ese soy yo. Y dijo, les tengo una respuesta. La respuesta es que hagan un voto de pasar solo X número de minutos al día leyendo la palabra de Dios. Y yo sabía que un voto es una cosa muy seria. No se hace un voto si no se tiene la intención de citarla. Y citó Eclesiastés 5:4. Si haces un voto, no dejes de cumplirlo, porque Dios no se deleita con los mentirosos. Cumple lo que has prometido. No digas fue error. No sea que Dios se enoje a causa tuya y destruya la obra de tus manos. Pero yo sabía que si no hacía un voto no sería fiel. Y ese día hice un voto que pasaría cierto número de minutos diarios leyendo la palabra de Dios. Desde ese día, Dios fielmente me ha recordado de ese voto y me ha dado la gracia para sostenerlo. Y ha sido tan útil para mí que yo quisiera que todo creyente tuviera el mismo beneficio de ese voto. Y por eso yo te invitaría a ti a considerar también ese voto. Esta escena es una ilustración del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esos árboles son hojas que no se marchitan, que no se caen. Esa cumbre representa la estabilidad de Dios y su palabra, y una vez que tú y yo hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo y en su palabra,
establecemos la palabra de Dios en nuestra vida, empezamos a ver el verdadero mensaje de la cruz de Cristo, que nos da el mensaje: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Dios quiere que tú y yo tengamos en el centro de nuestra vida el mensaje de morir para nosotros mismos y vivir para Él. Vamos a inclinar el rostro para orar. Quizá tú has estado buscando algo suficientemente fuerte para llevarte a la palabra de Dios todos los días. Yo te sugeriría que hicieras un voto de pasar por lo menos 5 minutos todos los días. No hagas un voto por más que eso. Puedes leer 1 hora al día si quieres, pero solo promete lo que sabes que puedes cumplir. Y luego te preguntarás, ¿qué sucede si fallo un día? Pues lo puedes reponer al día siguiente, sigue siendo válido el voto. Y Dios te honrará. Vamos a darle a Dios aquello que le deleita más a Él. Él quiere ser el centro de nuestra vida. Y no sucederá mientras no establezcamos su palabra como una prioridad. Si tú estás buscando algo suficientemente fuerte, yo te recomendaría este paso. Quisieras orar ahora mismo para decir: Dios, yo hago un voto de pasar por lo menos 5 minutos en tu palabra todos los días, desde este día en adelante. Y si este ha sido tu voto, de todo corazón, ¿podría ver tu mano brevemente? Amén. Gloria a Dios. Sí. Yo sé que hay muchos más que realmente quisieran memorizar y meditar en la palabra de Dios. Y yo les puedo decir por experiencia personal que como somos ovejas, y las ovejas no se alimentan por sí solos, necesitan rendir cuentas, yo nunca hubiera memorizado lo que he memorizado si no hubiera sido por la responsabilidad fiel de otro. Que yo quisiera retarte, si quieres dar el segundo paso para verdadero éxito, ahora mismo quisieras pedirle a Dios que te manifieste quién sería la persona que te podría pedir cuentas. Hace como 4 años yo pedí a una pareja cristiana piadosa que ellos cada semana me pidieran cuentas de los pasajes bíblicos que he memorizado. Y muchas veces le he dicho: si yo supiera que no te lo tuviera que recitar esta semana, no lo hubiera memorizado, hubiera estado demasiado ocupado para hacerlo. Y estoy tan agradecido por su cuidado de mí. No tengan planes de tener éxito si no hay responsabilidad de dar cuentas. Si quisieras hacer eso, no quisieras pedirle a Dios ahora mismo que te dé sabiduría, porque tú serás un aliento para la persona a la que tú se lo recites, quizá una persona para 6 meses y después otra. Quisieras tomar la decisión de ser responsable ante otra persona, y si ese es tu deseo, encontrar a alguien que te pida cuentas de tu memorización, quisieras decírselo a Dios ahora mismo. Y si eso le estás diciendo a Dios, ¿podría ver tu mano brevemente? Gloria a Dios. Amén. Muchas manos. Padre Celestial, gracias por las riquezas de tu palabra. Gracias porque tú has puesto a nuestra disposición tu palabra. Perdónanos por poner otras cosas de menor importancia en el lugar de tu palabra. Y te pido que de esta noche en adelante tú nos recuerdes fielmente a cada uno de los compromisos hechos aquí en esta noche. Y Señor, te pido que tú nos bendigas y recompenses y des el éxito que prometes en tu palabra,
Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.